Hay traiciones que vienen de extraños, de enemigos, de gente que jamás esperaste que te lastimara, pero ninguna de esas traiciones se compara con la que viene de la sangre de tu sangre, del hijo que pariste, del niño que cargaste en tus brazos cuando lloraba de fiebre en las madrugadas frías de un país que nunca fue el tuyo, pero que intentaste hacer hogar para él. Mi nombre es Ana Morales, tengo 56 años, y hoy les voy a contar la historia más dolorosa de mi vida, esa que me parte el alma cada vez que cierro los ojos y me hace preguntarme si todo el sacrificio valió la pena o si simplemente fui una tonta que creyó que el amor de madre era suficiente para construir un futuro digno. Si estás leyendo esto desde cualquier rincón del mundo, por favor déjame un comentario diciéndome de dónde me escribes, porque necesito saber que no estoy sola en este dolor, que tal vez alguien más ha sentido esta punzada en el pecho que no me deja respirar desde hace 3 años. Llegué a los Estados Unidos hace 28 años con mi hijo Mateo en brazos. Él tenía apenas 2 añitos y medio. Era un bebé hermoso de ojos grandes y oscuros que me miraba con una confianza absoluta cada vez que el mundo se ponía difícil. Y yo sentía que mientras él me mirara así, yo podría con todo, con el hambre, con el miedo, con la soledad que te come por dentro cuando dejas tu tierra y cruzas la frontera sin papeles, sin dinero, sin más armas que tus manos, y la esperanza de que del otro lado habrá algo mejor. Si alguna vez has tenido que dejar todo atrás para salvar a tus hijos, si alguna vez has cruzado un desierto literal o metafórico con un niño pequeño aferrado a tu cuerpo, por favor comenta con un corazón, porque necesito saber que hay alguien más ahí afuera que entiende este dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Pero lo más fuerte de esta historia todavía estaba por venir, porque jamás imaginé que ese niño que sostuve contra mi pecho mientras cruzábamos el río Grande con el agua helada llegándonos hasta la cintura, ese niño al que le canté canciones de cuna en español para que no tuviera miedo cuando los coyotes nos dejaron abandonados en medio de la nada, ese mismo niño sería quien años después levantaría el teléfono y llamaría a inmigración para denunciarme, para que me deportaran, para arrancarme de la única vida que había construido con mis propias manos destrozadas por el trabajo. Mi historia comienza mucho antes de esa llamada que cambió todo. Comienza en un pueblito perdido de Michoacán, donde nací y crecí rodeada de montañas verdes y maíz dorado, donde el tiempo pasaba lento y las familias se reunían los domingos, después de misa para comer pozole y tamales, mientras los niños corrían descalzos por las calles de tierra. Mi historia comienza con una niña llamada Ana, que soñaba con ser maestra y que se enamoró a los 17 años de un hombre que le prometió el cielo y las estrellas, pero que solo le dejó un vientre abultado y una puerta cerrada cuando ella más lo necesitaba. Quedé embarazada de Mateo cuando todavía era casi una niña, yo misma. Tenía 18 años recién cumplidos y estaba llena de ilusiones y planes que se desmoronaron cuando el padre de mi hijo, un hombre llamado Roberto Sánchez de 25 años que trabajaba en la presidencia municipal y que me había jurado amor eterno bajo las jacarandas del pueblo, me dijo con una frialdad que todavía me hiela la sangre que él no podía hacerse responsable de un hijo porque tenía una familia que cuidar y una reputación que mantener. Lo recuerdo perfectamente. Estábamos sentados en una banca del Parque Central. Era un atardecer de julio y el aire olía a lluvia reciente y a tierra mojada. Yo le había pedido que nos viéramos, porque necesitaba decirle que estaba esperando un bebé suyo, y él me escuchó con los ojos fijos en el suelo, sin mirarme ni una sola vez. Y cuando terminé de hablar con la voz quebrada por el miedo y la emoción mezclados, me dijo que lo mejor sería que me fuera del pueblo, que buscara una solución en otro lado, que él me daría algo de dinero pero que no podía reconocer a ese niño como suyo. Sentí que el mundo se me caía encima en ese momento. Sentí que todas las promesas y todos los te amo susurrados en la oscuridad habían sido mentiras diseñadas para conseguir lo que él quería de mí. Y me levanté de esa banca con las piernas temblando y el corazón hecho pedazos, pero con una determinación nueva naciendo en mi pecho. La determinación de que ese bebé que crecía dentro de mí nunca conocería el rechazo de su padre, porque yo sería padre y madre para él. Yo le daría todo el amor que ese hombre cobarde no era capaz de dar. Mi familia tampoco me apoyó como yo esperaba. Mi padre,
don Esteban Morales, de 62 años. Era un hombre de campo de ideas muy tradicionales, que consideraba que yo había traído la vergüenza a la familia al quedar embarazada sin estar casada. Mi madre, doña Lupita, de 58 años, me miraba con una mezcla de decepción y lástima que era casi peor que el rechazo abierto. Y mis 3 hermanos mayores, Javier, de 22 años, Marco, de 20, y Luis, de 19, apenas me dirigían la palabra como si mi situación fuera contagiosa. Mateo nació en febrero de 1995 en el pequeño hospital del pueblo. Fue un parto largo y doloroso porque mi cuerpo joven no estaba preparado para ese proceso y porque estuve sola durante todo el tiempo, sin nadie que me sostuviera la mano o me dijera que todo iba a estar bien. Las enfermeras me trataban con esa mezcla de compasión y juicio que las mujeres solteras embarazadas reciben en los pueblos pequeños, donde todos se conocen y todos hablan. Cuando finalmente pusieron a mi hijo en mis brazos y vi su carita arrugada y roja, sus ojitos cerrados y sus manitas perfectas aferradas al aire, sentí un amor tan intenso y abrumador que pensé que mi pecho iba a estallar. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré de alivio y de miedo, y de amor absoluto, y le prometí en voz baja mientras lo acercaba a mi pecho que yo haría todo lo que estuviera en mis manos para darle una vida mejor, para que nunca le faltara nada, para que creciera, fuerte y orgulloso, sin importar que su padre no hubiera querido reconocerlo. Los primeros 2 años de vida de Mateo fueron una lucha constante por sobrevivir. Vivíamos en un cuartito pequeño detrás de la casa de mis padres que mi madre me había permitido ocupar después de muchas súplicas. Yo trabajaba de lo que podía, limpiaba casas, lavaba ropa ajena, cuidaba niños de familias que podían pagar por mis servicios. Cada peso que ganaba lo usaba para comprar leche y pañales y ropa para mi bebé. Yo comía lo mínimo indispensable y había días en que solo tomaba café con pan. Duro porque todo lo demás se lo daba a Mateo. Mi hijo creció siendo un niño hermoso y despierto. Empezó a caminar a los 10 meses y a los 2 años ya hablaba con una claridad sorprendente. Decía mamá con una vocecita aguda que me derretía el corazón y me preguntaba por todo con esa curiosidad infinita que tienen los niños pequeños. ¿Dónde está el sol, mamá? ¿Por qué los pájaros vuelan, mamá? ¿Por qué el cielo es azul, mamá? Y yo le respondía con toda la paciencia del mundo, porque cada pregunta suya era una prueba de que estaba creciendo sano y fuerte a pesar de todas las carencias. Pero la vida en el pueblo se hacía cada vez más difícil. El dinero no alcanzaba nunca. Las oportunidades de trabajo eran escasas y mal pagadas. La gente me miraba con desprecio o con lástima, y yo sentía que estábamos atrapados en un círculo de pobreza del que nunca íbamos a poder salir. Mi hijo merecía más que eso. Merecía poder ir a una buena escuela, tener ropa nueva, comer bien todos los días, tener un futuro donde pudiera ser lo que él quisiera ser, sin las limitaciones que yo había enfrentado. Fue entonces cuando empecé a escuchar las historias de la gente que se iba al norte, al otro lado, como le decíamos, historias de hombres y mujeres que cruzaban la frontera y conseguían trabajos donde les pagaban en dólares y podían mandar dinero a sus familias, historias de niños que iban a escuelas buenas, donde les daban de comer gratis y les enseñaban inglés y computación, historias que sonaban casi como cuentos de hadas, pero que estaban respaldadas por las casas nuevas que aparecían en el pueblo construidas con remesas del norte. Mi prima Rosa Delgado, de 30 años, había cruzado la frontera 3 años antes y se había establecido en California, donde trabajaba limpiando oficinas. Ella me escribía cartas contándome sobre su vida allá, sobre cómo había conseguido reunir dinero para traer a sus 2 hijas que habían quedado con la abuela, sobre cómo las niñas ahora iban a una escuela pública donde no tenían que pagar nada y les daban libros y útiles gratis, sobre cómo ella ganaba en una semana lo que aquí ganaba en 2 meses. Empecé a soñar con esa posibilidad. Empecé a imaginarme cruzando esa frontera invisible que separaba mi realidad de pobreza de un futuro donde Mateo podría crecer con oportunidades reales. Pero el miedo me paralizaba. Escuchaba también las historias terribles de la gente que moría en el desierto, de las mujeres que eran violadas por los coyotes, de las familias que se separaban y nunca se volvían a encontrar, de los niños que perdían a sus padres en el camino. Lo que finalmente me empujó a tomar la decisión
Fue un incidente que ocurrió cuando Mateo tenía 2 años y medio. Estábamos en el mercado del pueblo comprando algunas verduras, con las pocas monedas que me quedaban después de pagar el alquiler del cuartito. Mi hijo estaba caminando a mi lado agarrado de mi falda, cuando un hombre mayor, don Refugio García de 70 años, que había sido amigo de mi padre, se detuvo frente a nosotros y miró a Mateo con una expresión que mezclaba curiosidad y desprecio. El viejo se agachó frente a mi hijo y le preguntó cómo se llamaba. Mateo le respondió con esa confianza inocente que tienen los niños pequeños. Mateo Morales, señor. Y entonces don Refugio se enderezó y me miró directamente a los ojos y dijo en voz alta, para que todos los que estaban cerca pudieran escuchar: pobre niño, crecer sin padre es una maldición. Va a terminar siendo un vago o un delincuente como todos los bastardos del pueblo. Sentí que la rabia me subía desde el estómago hasta la garganta. Sentí que las mejillas me ardían de vergüenza y de coraje. Agarré la mano de Mateo y me di la vuelta sin responder nada, porque sabía que si abría la boca iba a decir cosas de las que me arrepentiría. Caminamos rápido hacia la casa, mientras yo respiraba profundo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Y cuando llegamos a nuestro cuartito y cerré la puerta, me dejé caer en la cama con Mateo en mis brazos y lloré, desconsoladamente. Esa noche, mientras mi hijo dormía acurrucado contra mí, tomé la decisión. No iba a permitir que mi niño creciera en un lugar donde lo señalaban y lo juzgaban por algo que no era su culpa. No iba a dejar que la estrechez mental de la gente del pueblo limitara su futuro. Íbamos a irnos al norte. Íbamos a buscar esa vida mejor que yo había soñado para él, aunque tuviera que arriesgar todo en el intento. Pasé los siguientes meses ahorrando cada centavo que podía. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Comía una sola vez al día y a veces ni eso. Empecé a vender las pocas cosas de valor que tenía. Un anillo de plata que había sido de mi abuela. Unos aretes de oro que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años. Una cobija tejida a mano que había hecho durante mi embarazo. Todo lo convertí en dinero que guardaba escondido en una bolsita de tela que llevaba siempre amarrada a la cintura bajo la ropa. Le conté mis planes a mi prima Rosa en una carta donde le pedía que me ayudara a contactar a un coyote confiable. Ella me respondió preocupada diciéndome que el viaje era muy peligroso, especialmente con un niño tan pequeño, que mejor esperara a que Mateo fuera más grande. Pero yo le expliqué que no podía esperar más, que cada día que pasaba en ese pueblo era un día menos de oportunidades para mi hijo, que necesitaba hacer esto ahora, mientras todavía tenía la fuerza y el coraje. Rosa finalmente aceptó ayudarme y me puso en contacto con un hombre llamado Tomás Ruiz, de 42 años, que organizaba cruces por la frontera. Él me cobró todo lo que había logrado ahorrar más un poco que mi prima me prestó, $6,000 en total, que era una fortuna para mí, pero que aparentemente era el precio estándar para cruzar con un niño pequeño. Tomás me dijo que el viaje tomaría alrededor de una semana, dependiendo de las circunstancias, y que debía estar lista para salir en cualquier momento cuando él me avisara. No le dije nada a mi familia sobre mis planes porque sabía que intentarían detenerme. Mi madre especialmente se opondría con todas sus fuerzas, argumentando que era una locura exponer a Mateo a los peligros del cruce. Así que una mañana de septiembre de 1997, simplemente me levanté antes del amanecer. Preparé una mochila pequeña con lo esencial: ropa para Mateo y para mí, algunos pañales, una foto de mi abuela que era lo único que quería conservar de mi vida anterior, y salí de ese cuartito sabiendo que probablemente nunca volvería. Le dejé una carta a mi madre explicándole todo, pidiéndole perdón por irme así sin despedirme, pero diciéndole que era la única manera de darle a su nieto la vida que merecía. Le prometí que les escribiría cuando llegara al otro lado y que algún día, cuando estuviera establecida, mandaría dinero para ayudarles. Cerré esa carta con lágrimas cayendo sobre el papel, manchando la tinta, y la dejé sobre la mesita junto a la cama donde mi madre la encontraría más tarde. El punto de encuentro con Tomás era en una ciudad fronteriza llamada Piedras Negras. Tuve que tomar varios autobuses con Mateo, dormido en mis brazos, o despierto mirando por la ventana, fascinado con el paisaje cambiante. El viaje hasta allá tomó 2 días completos, durante los cuales yo apenas dormí porque tenía miedo de que nos robaran o de que alguien se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. Mateo era tan pequeño que no entendía realmente lo que estaba pasando.
Me preguntaba a dónde íbamos. Y yo le decía que íbamos a un lugar nuevo, donde tendría juguetes y amigos y una casa bonita. Cuando llegamos a Piedras Negras, el calor era sofocante y el aire olía a diésel y a comida frita. Había gente por todas partes, vendedores ambulantes gritando sus mercancías, familias enteras con maletas esperando autobuses, niños corriendo entre los puestos de comida. Me sentía completamente fuera de lugar y asustada, pero trataba de no demostrarlo, porque sabía que Mateo podía sentir mi miedo. Tomás nos recogió en la terminal de autobuses. Era un hombre alto y delgado de piel curtida por el sol, con una mirada que no revelaba nada. Me saludó brevemente y me dijo que lo siguiera sin hacer preguntas. Caminamos por calles polvorientas hasta llegar a una casa de adobe en las afueras de la ciudad donde había otras personas esperando. En total, éramos 12 los que cruzaríamos esa noche. 6 hombres jóvenes que iban solos, 2 mujeres solas también, una pareja mayor, de apellido Contreras, que debía tener alrededor de 60 años ambos, y yo con Mateo. Tomás nos explicó las reglas con una voz monótona, como si hubiera dado ese mismo discurso cientos de veces antes. Dijo que teníamos que hacer exactamente lo que él nos dijera sin cuestionar, que si alguien se retrasaba o hacía ruido o intentaba escaparse, los dejaría atrás sin pensarlo 2 veces, que el cruce era peligroso y que algunos no lo lograrían, pero que si seguíamos sus instrucciones al pie de la letra, las probabilidades de éxito eran altas. Sus palabras me helaron la sangre, pero asentí, con la cabeza junto con los demás porque no había marcha atrás. Esperamos hasta que cayó la noche completa sin luna. Tomás nos hizo dejar todas nuestras pertenencias excepto lo absolutamente esencial, y nos dio a cada uno una botella de agua y algunas barras de granola. Me dijo que cargara a Mateo en brazos todo el tiempo y que si el niño empezaba a llorar, le tapara la boca inmediatamente, porque cualquier ruido podía alertar a la patrulla fronteriza. Salimos de esa casa como fantasmas en la oscuridad. Caminamos en fila india, siguiendo la silueta de Tomás, que se movía con una seguridad que solo da el conocimiento profundo del terreno. Al principio, caminábamos por calles hasta que llegamos a un punto donde terminaba la ciudad y comenzaba el desierto. Ahí Tomás nos hizo agacharnos y esperar, mientras él revisaba con unos binoculares que no hubiera patrullas cerca. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, Tomás nos hizo señas de que siguiéramos. Cruzamos una cerca de alambre que estaba cortada y de repente estábamos en territorio estadounidense, aunque no había ninguna señal visible que indicara ese cambio. Todo se veía igual, el mismo desierto oscuro, los mismos arbustos espinosos, el mismo cielo lleno de estrellas brillantes que parecían burlarse de nuestro miedo. Caminamos durante horas sin parar. Mateo se había quedado dormido contra mi hombro, con su cabecita rebotando suavemente con cada paso que yo daba. Mis brazos empezaron a doler después de la primera hora, un dolor que se convirtió en ardor y luego en un entumecimiento casi total. Pero no podía dejarlo en el suelo porque el terreno estaba lleno de piedras filosas y cactus y quién sabe qué más en la oscuridad. Así que seguí cargándolo, apretando los dientes cada vez que sentía que mis brazos iban a falar. Uno de los hombres jóvenes, un muchacho llamado Daniel Ríos, de 23 años, que iba a reunirse con su hermano en Texas, se ofreció a cargar a Mateo por un rato para que yo pudiera descansar los brazos. Al principio rechacé su oferta porque no confiaba en nadie, pero él insistió con tanta amabilidad que finalmente acepté. Me resultó extraño ver a mi hijo en brazos de un extraño, pero Daniel lo cargó con cuidado como si fuera algo muy frágil y precioso. Y yo aproveché para mover mis brazos y tratar de que la sangre circulara de nuevo. Después de 2 horas más de caminar, llegamos a un río que Tomás nos dijo que era el río Bravo, la última barrera antes de estar verdaderamente del otro lado. El río se veía negro y amenazante bajo la luz de las estrellas y el sonido del agua corriendo era lo único que se escuchaba, además de nuestra respiración agitada. Tomás nos indicó que había un punto poco profundo donde podríamos cruzar, pero que teníamos que hacerlo rápido y en silencio. Tomé a Mateo de vuelta en mis brazos y agradecí a Daniel con un susurro. Entré al río siguiendo a los demás, y el agua estaba tan fría que me cortó la respiración. Me llegaba hasta las rodillas al principio, pero a medida que avanzábamos,
El nivel subía hasta la cintura y luego hasta el pecho. Tenía que sostener a Mateo lo más alto que podía para que no se mojara, pero mis brazos temblaban de cansancio y frío. El fondo del río era resbaloso y las piedras se movían bajo mis pies, haciéndome perder el equilibrio varias veces. A mitad del cruce, Mateo se despertó y empezó a asustarse por el frío y la sensación del agua moviéndose a nuestro alrededor. Empezó a quejarse, y yo le susurré al oído que todo estaba bien, que solo era un juego, que estábamos cruzando un río mágico como en los cuentos que le contaba antes de dormir. Le canté muy bajito una canción de cuna que mi madre solía cantarme cuando yo era niña. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Y milagrosamente se volvió a calmar y apoyó su cabeza contra mi hombro. Cuando finalmente salimos del río del otro lado, estábamos todos empapados y temblando de frío. Tomás nos hizo caminar rápido para entrar en calor y para alejarnos del río lo más posible antes de que amaneciera. Mis ropas mojadas se pegaban a mi cuerpo y cada paso hacía un sonido de chapoteo que me parecía demasiado fuerte, pero nadie más parecía notarlo. Mateo ahora estaba completamente despierto y lloraba bajito porque tenía frío y hambre, pero no podía hacer nada para consolarlo más que seguir caminando y prometerte que pronto llegaríamos a un lugar seguro. El amanecer nos encontró escondidos detrás de unas rocas grandes a varios kilómetros del río. Tomás nos permitió descansar un par de horas y compartir la poca comida que teníamos. Le di a Mateo casi toda mi barra de granola mientras yo solo tomé agua tratando de engañar al estómago. Mi hijo comió con hambre feroz y me preguntó cuándo íbamos a llegar a la casa nueva. Le dije que pronto, mi amor, muy pronto, aunque en realidad no tenía ni idea de cuánto faltaba. Esa noche seguimos caminando y la siguiente también. Fueron 3 días completos de caminar, principalmente de noche y escondernos durante el día. 3 días en los que casi no comimos nada y el agua se nos acabó después del segundo día. 3 días en los que vi cosas que preferiría olvidar. Esqueletos de personas que no habían logrado cruzar, ropa abandonada, zapatos solitarios, cruces improvisadas marcando lugares donde alguien había muerto. Cada una de esas imágenes se grababa en mi mente como advertencias de lo que podría pasarnos si no teníamos cuidado. El tercer día, uno de los hombres, un señor llamado Felipe Gómez, de 40 años, que iba a buscar trabajo en las construcciones de Houston, empezó a sentirse mal. Decía que le dolía mucho el estómago y que no podía seguir. Tomás le dijo que no podíamos detenernos por él, que si no podía continuar tendría que quedarse atrás. La pareja mayor, los señores Contreras, se ofrecieron a ayudarlo a caminar sosteniéndolo entre los dos. Pero después de unas horas más, Felipe simplemente no pudo dar otro paso y se desplomó en el suelo. Tomás decidió que teníamos que dejarlo ahí con un poco de agua y comida y seguir adelante. Dijo que cuando llegáramos al punto de encuentro enviaría a alguien a buscarlo si todavía era posible. Me sentí horrible dejando a ese hombre ahí, tirado en el desierto. Pero Tomás tenía razón en que no podíamos poner en peligro a todo el grupo. Así que seguimos caminando mientras Felipe nos gritaba que no lo dejáramos solo. Sus gritos se fueron haciendo más débiles hasta que ya no se escuchaban y me pregunté si sobreviviría hasta que alguien volviera por él. Nunca supe qué pasó con Felipe. Esa es una de las cosas que todavía me quita el sueño por las noches, la imagen de ese hombre tirado en la arena del desierto, rogando que no lo abandonáramos. Me digo a mí misma que probablemente sobrevivió, que Tomás cumplió su palabra de enviar ayuda, pero una parte de mí sabe que lo más probable es que murió solo en ese lugar desolado y que su familia nunca supo qué pasó con él. Finalmente, al cuarto día llegamos a una carretera donde nos esperaba una camioneta vieja, conducida por un hombre que Tomás llamó primo, aunque no sé si realmente eran familia. Nos subieron a la parte de atrás de la camioneta que tenía una especie de compartimento secreto construido bajo el piso normal, donde cabíamos todos apretados como sardinas en lata. Cerraron la tapa sobre nosotros y quedamos en oscuridad completa. El aire era escaso y hacía un calor insoportable, pero Tomás nos había advertido que no hiciéramos ningún ruido sin importar qué, porque íbamos a pasar por varios retenes de inmigración. Ese viaje en el compartimento secreto duró 4 horas que se sintieron como una eternidad. Mateo estaba aterrado por la oscuridad y el calor y no paraba de llorar.
Yo lo tenía apretado contra mi pecho tratando de calmarlo, pero estábamos todos tan apretados que apenas podía moverme. El aire estaba viciado por el sudor y el miedo de 12 personas respirando en un espacio tan reducido. En un momento sentí que me iba a desmayar, pero me obligué a mantenerme consciente, porque si yo perdía el conocimiento, ¿quién cuidaría de mi hijo? Cuando finalmente abrieron la tapa y nos dejaron salir, estábamos en un rancho abandonado en algún lugar de Texas. Nunca supe exactamente dónde. Tomás nos dijo que habíamos logrado pasar los retenes sin problemas y que desde ahí cada uno seguiría su camino por su cuenta. Le di las gracias, aunque las palabras se me quedaban atoradas en la garganta por todo lo que habíamos pasado. Él simplemente asintió con la cabeza y se fue con su primo, dejándonos ahí plantados en medio de la nada. Mi prima Rosa había arreglado que un amigo suyo, que vivía en San Antonio, nos recogiera en ese punto, un hombre llamado Jorge Salazar, de 35 años, que trabajaba en una fábrica de muebles. Llegó en su carro 2 horas después y nos llevó a la ciudad, donde Rosa ya nos esperaba en el departamento pequeño que compartía con otras 2 mujeres. Cuando vi a mi prima después de tanto tiempo, me eché a llorar de alivio y agotamiento. Había logrado cruzar. Estábamos vivos. Estábamos del otro lado. Rosa me abrazó fuerte y me dijo que había sido muy valiente, que ahora empezaba la parte difícil, que era construir una vida aquí. Me presentó a sus compañeras de departamento, Mercedes Ruiz, de 28 años, que trabajaba en una lavandería, y Clara Soto, de 32, que limpiaba casas. Las 3 me acogieron con una calidez que me hizo sentir que tal vez sí había esperanza, que tal vez sí podríamos salir adelante. Los primeros meses en Estados Unidos fueron brutalmente difíciles. No hablaba ni una palabra de inglés, no tenía papeles, no tenía ninguna habilidad especial más que mis manos y mi voluntad de trabajar. Rosa me ayudó a conseguir mi primer trabajo limpiando oficinas en un edificio del centro por las noches. Me pagaban $8 la hora en efectivo y yo trabajaba 6 noches a la semana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Durante el día cuidaba a Mateo, que ahora tenía casi 3 años. Dormía unas pocas horas cuando él dormía la siesta. El cansancio era tan profundo que a veces sentía que mi cuerpo iba a colapsar, pero me obligaba a seguir, porque cada $1 que ganaba era un $1 más cerca de darle a mi hijo la vida que yo había soñado para él. Empecé a ahorrar todo lo que podía, viviendo de la manera más austera posible. Compartía un colchón en el piso con Mateo, en el cuarto que Rosa me alquilaba por $100 al mes. Después de 6 meses de estar en San Antonio, Rosa me dijo que en Los Ángeles había más trabajo y mejores oportunidades. Una de sus amigas, Patricia Velasco, de 30 años, vivía allá y estaba dispuesta a ayudarnos, así que empacamos nuestras pocas pertenencias, que cabían en 2 mochilas, y nos subimos a un autobús Greyhound que cruzó el país durante 3 días hasta llegar a California. Los Ángeles me pareció otro planeta completamente. Era enorme y caótico, y lleno de gente de todos lados del mundo. Había carteles en español por todas partes, tiendas mexicanas, restaurantes que vendían tacos y tortas. Era como estar en México, pero con más dinero y más oportunidades. Patricia nos recibió en su apartamento de una habitación en el área de Pico Union, donde vivían principalmente inmigrantes latinos. Patricia me ayudó a conseguir trabajo limpiando casas de familias ricas en zonas como Santa Mónica y Beverly Hills. Me enseñó las rutas de autobús que tenía que tomar. Me presentó a otras señoras que también limpiaban casas y que se convirtieron en mi red de apoyo. Poco a poco empecé a construir mi propia clientela de casas que limpiaba regularmente. Familias que pagaban entre $60 y $100 por una limpieza profunda que me tomaba entre 4 y 6 horas. Lo más importante para mí era encontrar una buena guardería para Mateo. No podía llevarlo conmigo a limpiar casas y necesitaba que estuviera en un lugar seguro mientras yo trabajaba. Patricia me habló de un centro comunitario en el vecindario que ofrecía cuidado infantil a bajo costo para familias de bajos recursos. Llevé a Mateo ahí y conocí a la directora, una mujer llamada Gloria Chen, de 45 años, de origen chino, que había emigrado de Taiwán 30 años antes. Gloria miró a Mateo con esa mirada que tienen las personas que realmente aman a los niños, y me dijo que lo aceptarían en el programa. El costo era de $100 al mes, lo cual era mucho para mí, pero accesible.
Considerando que me permitiría trabajar más horas, Mateo empezó a ir al centro todos los días, y ahí fue donde aprendió sus primeras palabras en inglés, Gloria, y las otras maestras trabajaban mucho con los niños inmigrantes para que se adaptaran al idioma lo más rápido posible. Ver a mi hijo hablar inglés fue algo agridulce para mí. Por un lado estaba orgullosa de lo rápido que aprendía, de cómo a los 4 años ya podía comunicarse perfectamente en los 2 idiomas, pero por otro lado, me daba miedo perderlo culturalmente, que se olvidara de dónde venía, que dejara de ser mexicano para convertirse en algo que yo no entendía del todo. Intenté mantener nuestras tradiciones vivas, le hablaba siempre en español en casa, le cocinaba los platillos que yo había comido de niña, pozole y mole y arroz con leche, le contaba historias sobre mi pueblo y sobre su abuela y sobre México. Quería que supiera que, aunque viviéramos aquí, él tenía raíces que venían de otro lugar, que era parte de una cultura rica y antigua que debía sentir orgullo de ella. Cuando Mateo cumplió 5 años, lo inscribí en kindergarten en una escuela pública cerca del apartamento. Ese fue uno de los días más importantes de mi vida. Ver a mi hijo con su mochila nueva y su lonchera entrando a esa escuela donde iba a recibir educación gratis, donde tendría las mismas oportunidades que cualquier otro niño sin importar que su mamá fuera una inmigrante indocumentada, que limpiaba baños ajenos para pagar la renta. La maestra de Mateo se llamaba Mrs. Jennifer Miller, de 32 años, era una mujer rubia de ojos azules que hablaba un poco de español y que desde el primer día fue muy amable con nosotros. Me explicó que Mateo era muy inteligente y que se adaptaba muy bien a la escuela, que se llevaba bien con los otros niños y que ya estaba leyendo a un nivel más avanzado que el resto de su clase. Escuchar eso me llenó de un orgullo tan grande que pensé que mi pecho iba a estallar. Trabajé sin descanso durante los siguientes años. Limpié tantas casas que perdí la cuenta. Lavé tantos pisos y tantos baños y tantas ventanas que mis manos se pusieron ásperas y agrietadas a pesar de los guantes de goma que usaba. Mi espalda me dolía constantemente por estar agachada todo el día. Mis rodillas crujían cuando me levantaba después de estar arrodillada, restregando manchas difíciles. Pero nunca me quejé, porque sabía que ese sacrificio tenía un propósito. Logré ahorrar suficiente dinero para alquilar mi propio apartamento cuando Mateo tenía 6 años. Era un estudio pequeño en un edificio viejo, pero era nuestro. No teníamos que compartir con nadie más, podíamos tener privacidad. Mateo tenía su propia cama. En lugar de compartir conmigo un colchón en el piso, compramos muebles usados en yard sales y poco a poco fuimos haciendo de ese espacio un hogar. Mi hijo crecía rápido y sano. Era un niño alegre y cariñoso que me ayudaba con las tareas del hogar, que hacía su tarea sin que yo tuviera que recordárselo, que sacaba buenas calificaciones en la escuela. Los maestros siempre me decían lo mismo en las juntas de padres, que Mateo era un estudiante ejemplar, respetuoso, trabajador, inteligente. Yo salía de esas juntas sintiéndome la madre más orgullosa del mundo. Pero también empecé a notar cambios sutiles en mi hijo a medida que crecía. Empezó a avergonzarse un poco de nuestro estilo de vida, de nuestro apartamento pequeño, de mi acento marcado cuando hablaba inglés con sus maestros, de mi ropa humilde y mis manos trabajadas. En las mañanas, cuando yo lo llevaba a la escuela, él me pedía que me despidiera de él una cuadra antes para que los otros niños no me vieran. Decía que era porque quería caminar solo, pero yo sabía que era porque se avergonzaba. Eso me dolía profundamente, pero traté de no tomármelo personal. Me decía a mí misma que era normal que los niños quisieran encajar con sus compañeros, que Mateo estaba en una edad difícil donde la opinión de los otros niños era muy importante. Pero había algo en sus ojos cuando me miraba, una especie de distancia que no había estado ahí antes, como si empezara a verme no como su mamá, que lo amaba más que a nada en el mundo, sino como alguien que era diferente e inferior. Cuando Mateo entró a middle school, las cosas empeoraron. Empezó a juntarse con niños que venían de familias con más dinero, niños cuyos padres eran profesionales o dueños de negocios, niños que vivían en casas bonitas en vecindarios mejores. Él me pedía cosas que yo no podía comprarle, zapatos de marca caros, ropa de diseñador, videojuegos y electrónicos que costaban cientos de dólares. Cuando le decía que no podíamos permitírnoslo, se enojaba y me gritaba que éramos pobres por mi culpa.
Esas palabras me atravesaban como cuchillos. Quería gritarle que éramos pobres, porque yo había sacrificado todo para traerlo a este país, porque había arriesgado mi vida cruzando el desierto para darle oportunidades, porque trabajaba 18 horas al día para que él pudiera ir a una buena escuela y tener comida en la mesa y un techo sobre su cabeza. Pero no le gritaba esas cosas porque no quería cargarlo con mi dolor y mi resentimiento, porque todavía era un niño y no entendía realmente el costo de todo lo que teníamos. En lugar de eso, trabajaba más, aceptaba más casas que limpiar, más horas, más días, tratando de ganar suficiente dinero para comprarle a Mateo las cosas que quería, pensando que si podía darle esas cosas materiales, él volvería a ser el niño cariñoso que había sido, que la distancia entre nosotros desaparecería, pero mientras más le daba, menos parecía apreciar. Mientras más tenía, más quería. Mateo tenía 14 años cuando conoció a su primer grupo de amigos, realmente problemáticos. Eran chicos del vecindario que habían abandonado la escuela, que fumaban marihuana en las esquinas, que tenían problemas con la policía. Yo traté de alejar a mi hijo de ellos, pero él me decía que no podía decirle con quién juntarse, que yo no entendía nada de su vida, que era solo una mujer ignorante que limpiaba casas y que no tenía derecho a juzgar a sus amigos. Esas palabras me destrozaron más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho antes, no por el insulto en sí, sino porque revelaban lo que realmente pensaba de mí, que me veía como alguien inferior, como alguien de quien avergonzarse. Había criado a un hijo que despreciaba a su propia madre por ser exactamente lo que había tenido que ser para darle una vida mejor. Intenté hablar con él cuando estaba más calmado. Le conté por primera vez la historia completa de cómo habíamos llegado a este país, del desierto y del río, y de todos los sacrificios. Pensé que si sabía la verdad, tal vez me valoraría más, tal vez entendería que todo lo que había hecho había sido por amor a él. Pero Mateo me escuchó con una expresión de aburrimiento, y cuando terminé solo, dijo que esa era mi decisión, que él nunca me había pedido que lo trajera aquí, que tal vez hubiera sido mejor quedarse en México. No supe qué responder a eso. Me quedé sentada en nuestra pequeña mesa de cocina, mirando a este adolescente que era mi hijo, pero que se sentía como un extraño, preguntándome en qué momento se había roto la conexión entre nosotros, en qué punto exacto el niño que me miraba con adoración se había convertido en este joven que me hablaba con desprecio. Las cosas continuaron deteriorándose durante los siguientes 2 años. Mateo empezó a faltar a la escuela. Sus calificaciones bajaron dramáticamente. Lo encontré fumando marihuana en el baño de nuestro apartamento. Descubrí que había robado dinero de mi cartera en varias ocasiones. Cada vez que confrontaba estos problemas, él explotaba en gritos y portazos, me culpaba de todo. Decía que si tuviéramos más dinero, él no tendría que robar, que si viviéramos en un mejor vecindario, no se juntaría con esos chicos. Busqué ayuda desesperadamente. Hablé con los consejeros de la escuela que me dijeron que Mateo necesitaba terapia, pero que sin seguro médico eso sería muy caro. Intenté llevarlo a un centro comunitario que ofrecía servicios de salud mental gratuitos, pero él se negó a ir. Hablé con el padre Miguel Torres, de 58 años, en la iglesia católica del barrio, y él ofreció hablar con Mateo, pero mi hijo también rechazó eso diciendo que la religión era para gente débil. Me sentía completamente impotente viendo a mi hijo destruirse y no poder hacer nada para detenerlo. Lloraba por las noches después de que él se dormía. Rezaba, aunque no era muy religiosa, pidiéndole a Dios que me ayudara a recuperar a mi hijo, que me diera la sabiduría y la fuerza para sacarlo de ese camino autodestructivo antes de que fuera demasiado tarde. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Mateo tenía 16 años. La policía lo arrestó por estar involucrado en un robo menor en una tienda de conveniencia con 2 de sus amigos. No había sido él quien realmente robó, pero estaba ahí cuando sucedió. Y bajo la ley de California eso lo hacía cómplice. Pasó 2 días detenido antes de que yo pudiera conseguir el dinero para pagar su fianza. Cuando lo recogí de la estación de policía, esperaba verlo asustado o arrepentido, pero en cambio tenía una expresión de desafío, como si estar arrestado fuera algo de lo que estar orgulloso. En el camino a casa intenté hablar con él sobre lo serio que era esto, sobre cómo tener un récord criminal podría arruinar su futuro, pero él me interrumpió y dijo algo que me heló la sangre. Dijo que tal vez debería llamar a inmigración y delatarme para que me deportaran,
que así al menos me quitaría de encima. No podía creer que mi propio hijo me estuviera amenazando con lo que sabía que era mi peor miedo. La deportación significaba no solo perderlo todo lo que había construido, sino también perderlo a él. Significa ser arrancada de la única vida que conocía desde hacía casi 20 años. Significa volver a un México que ya no era mi hogar, con nada más que recuerdos de una vida que había sido arrancada de mí. Le respondí con voz temblorosa que no podía creer que dijera eso, que después de todo lo que había hecho por él, ¿cómo podía amenazarme de esa manera? Él simplemente se encogió de hombros y entró a su cuarto dando un portazo. Me quedé sentada en la sala llorando hasta que ya no me quedaron más lágrimas, sintiendo que había perdido completamente a mi hijo. Pero todavía guardaba esperanza de que era solo una fase, que cuando madurara un poco más entendería, que algún día me pediría perdón por todas las cosas horribles que me había dicho. Me aferraba a esa esperanza porque era lo único que me mantenía cuerda. La idea de que el niño dulce que había sido todavía estaba ahí dentro en algún lugar esperando salir. Los siguientes meses fueron relativamente tranquilos. Mateo parecía haberse calmado un poco después del incidente con la policía. Volvió a la escuela, aunque sus calificaciones seguían siendo mediocres. Dejó de juntarse tanto con los amigos problemáticos, al menos que yo supiera. Yo quería creer que finalmente estaba madurando, que había aprendido de sus errores. Entonces llegó el día que cambió todo para siempre. Era un martes normal de octubre. Yo había salido temprano a limpiar una casa en Pacific Palisades de una familia llamada los Harrison, para quienes trabajaba desde hacía 5 años. Eran buena gente que siempre me trataban con respeto y me pagaban bien. Terminé mi trabajo alrededor de las 3 de la tarde y tomé el autobús de regreso a casa. Cuando llegué a nuestro edificio había 2 camionetas de ICE estacionadas afuera. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Vi a varios agentes con chalecos que decían ICE parados en la entrada del edificio y supe inmediatamente que algo terrible estaba pasando. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas se negaban a moverse. Uno de los agentes, un hombre blanco alto de unos 40 años, llamado Agent Richard Morrison, según la placa en su chaleco, me vio y me llamó por mi nombre, Ana Morales. Le pregunté cómo sabía mi nombre, y él me dijo que habían recibido una llamada anónima denunciando que yo era una inmigrante indocumentada y que habían verificado la información en sus bases de datos. Me pidió que me identificara, y cuando lo hice, me arrestaron ahí mismo frente a mis vecinos que salían a mirar por las ventanas. Me pusieron esposas y me subieron a una de las camionetas. Yo gritaba, preguntando por mi hijo, dónde estaba Mateo. Si estaba bien, los agentes me dijeron que él estaba adentro del apartamento y que estaba bien, que debido a que era ciudadano estadounidense por haber nacido en suelo americano, ellos no tenían jurisdicción sobre él, que los servicios sociales se encargarían de su caso una vez que yo fuera deportada. Me llevaron a un centro de detención de ICE, donde me procesaron como si fuera una criminal. Me tomaron huellas digitales, fotografías, me hicieron un montón de preguntas sobre mi historial, cuándo había entrado al país, cómo había entrado, dónde había vivido, dónde había trabajado. Contesté todo en un estado de shock, sin poder procesar realmente lo que estaba pasando. Me pusieron en una celda con otras 5 mujeres que también estaban esperando ser deportadas. Algunas lloraban, otras estaban en silencio con miradas vacías. Yo me senté en un rincón tratando de entender cómo había pasado esto, quién me había delatado, y entonces la realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. La amenaza que Mateo había hecho meses antes, su comentario sobre llamar a inmigración, no podía ser. Mi propio hijo no podría haberme hecho esto. Me negaba a creerlo. Pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. La llamada anónima, el hecho de que los agentes supieran exactamente dónde encontrarme, el momento específico en que llegaron cuando yo estaba fuera trabajando, todo apuntaba a que alguien que conocía mis horarios y mi situación había proporcionado información detallada a las autoridades, y la única persona que tenía toda esa información era mi hijo. Pasé 3 días en ese centro de detención antes de que me permitieran hacer una llamada. Marqué el número de Patricia esperando que ella pudiera decirme qué había pasado con Mateo, si estaba bien, dónde estaba. Patricia contestó con voz temblorosa y me dijo que tenía que contarme algo muy difícil,
que había hablado con los vecinos y que ellos le habían contado que vieron a Mateo salir del edificio poco antes de que llegara Isé, que parecía nervioso y apurado, que uno de los vecinos lo había escuchado hablar por teléfono días antes diciendo cosas sobre inmigración. Las palabras de Patricia confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Mi hijo me había denunciado. El niño que había cargado en mis brazos cruzando el desierto, al que había dedicado cada minuto de mi vida durante 18 años, me había traicionado de la manera más cruel posible. Había usado mi mayor vulnerabilidad en mi contra. Había llamado a las autoridades sabiendo perfectamente lo que eso significaría para mí. Le pregunté a Patricia dónde estaba Mateo ahora, y ella me dijo que al parecer se había ido a vivir con un amigo, que los servicios sociales habían intentado contactarlo, pero él no había respondido, que legalmente, como ya tenía 18 años cumplidos, hacía 2 meses era adulto y podía tomar sus propias decisiones. Sentí una mezcla de alivio porque, al menos, no estaba en el sistema de foster care y de dolor profundo, porque había elegido alejarse completamente, en lugar de enfrentar lo que había hecho. Patricia me prometió que haría todo lo posible por ayudarme, que conseguiría un abogado de inmigración, que hablaría con organizaciones que apoyaban a inmigrantes detenidos, pero ambas sabíamos que las probabilidades estaban en mi contra. Llevaba casi 20 años viviendo ilegalmente en el país. No tenía ningún familiar ciudadano que pudiera patrocinarme, ya que Mateo claramente no iba a hacerlo. No calificaba para ninguno de los programas de alivio migratorio que existían. Mi caso era bastante claro, sería deportada. El proceso fue sorprendentemente rápido. En menos de 2 semanas ya tenía una orden de deportación firmada por un juez de inmigración. El abogado que Patricia había conseguido, un hombre llamado David Mendoza, de 43 años, que trabajaba pro bono para casos como el mío, intentó apelar argumentando que yo tenía vínculos fuertes con la comunidad y que había sido una residente modelo que nunca había tenido problemas con la ley más allá de mi estatus migratorio. Pero el juez fue inflexible. Me deportaron en un vuelo charter lleno de otros deportados, todos encadenados juntos como si fuéramos criminales peligrosos, cuando la mayoría éramos solo gente trabajadora que había cometido el crimen de buscar una vida mejor para nuestras familias. El vuelo aterrizó en la Ciudad de México y desde ahí tuve que encontrar mi camino de regreso a Michoacán, al pueblo que había dejado 20 años antes. Cuando llegué al pueblo después de un viaje en autobús de 10 horas, me di cuenta de que todo había cambiado, y nada había cambiado al mismo tiempo. Las calles seguían siendo de tierra en su mayoría. Las casas seguían siendo humildes construcciones de adobe o ladrillos sin pintar. Pero ahora había algunas casas grandes y nuevas, construidas con dinero de remesas del norte. Había más carros, más tiendas. El pueblo se había modernizado un poco, pero seguía siendo esencialmente el mismo lugar pobre. ¿Qué había dejado? Mi madre, doña Lupita, que ahora tenía 78 años, todavía vivía en la misma casa. Había envejecido considerablemente. Su pelo, que antes era negro azabache, ahora era completamente blanco. Su espalda estaba encorvada. Sus manos temblaban, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuando me vio parada en la puerta, después de 20 años sin verme, se echó a llorar y me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Mi padre había muerto 5 años antes de un infarto. Mis hermanos vivían sus propias vidas. Javier, ahora de 42 años, trabajaba en la construcción en Morelia. Marco, de 40, tenía un pequeño negocio de reparación de carros en el pueblo. Luis, de 39, se había ido al norte años después que yo y vivía en Chicago. Ninguno de ellos estaba particularmente interesado en reconectarse conmigo después de todos estos años. Me quedé a vivir con mi madre en su casa pequeña, que ahora se sentía aún más pequeña después de haber vivido tantos años en Los Ángeles. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta y los recuerdos de una vida que me había sido arrebatada. Intenté encontrar trabajo en el pueblo, pero a los 53 años que tenía en ese momento y después de haber estado fuera tanto tiempo, nadie quería contratarme. Eventualmente conseguí trabajo limpiando la escuela primaria del pueblo por una miseria que apenas alcanzaba para ayudar a mi madre con los gastos. Era irónico que después de limpiar mansiones de millonarios en Beverly Hills, ahora estaba limpiando salones de clase polvorientos en un pueblo olvidado de México.
Pero no tenía opción. Tenía que sobrevivir de alguna manera. Los primeros meses después de la deportación, intenté comunicarme con Mateo innumerables veces. Le escribí cartas a la última dirección que tenía. Le dejé mensajes en su Facebook que nunca respondió. Le mandé correos electrónicos que rebotaban porque había cambiado su dirección. Era como si hubiera desaparecido completamente, como si quisiera borrar cualquier rastro de mi existencia de su vida. Patricia me mantenía informada de lo poco que podía averiguar sobre él. Me dijo que había visto a Mateo una vez en el supermercado y que él la había evitado, que parecía estar trabajando en algún lugar, pero no sabía dónde, que al parecer se había cambiado el apellido legalmente de Morales a algo más americano, aunque no estaba segura de qué. Cada pedazo de información que recibía sobre mi hijo era como recibir una puñalada porque confirmaba que él activamente me estaba rechazando. Pasaron meses y luego años sin ningún contacto con Mateo. Yo seguía enviándole cartas, aunque no tenía manera de saber si las recibía. Le escribía sobre mi vida en México, sobre su abuela, sobre cómo lo extrañaba y lo amaba a pesar de todo. Le decía que entendía que estaba enojado conmigo, aunque en realidad no entendía nada. Le pedía que al menos me diera la oportunidad de hablar, de explicar, aunque no sabía qué era lo que tenía que explicar porque yo no había hecho nada malo más que amarlo, incondicionalmente. En mis momentos más oscuros me cuestionaba todo. Me preguntaba si había hecho algo terriblemente mal al criarlo, si lo había malcriado, dándole todo lo que podía a costa de no establecer límites firmes, si había sido demasiado permisiva o demasiado estricta, si había cometido algún error fundamental que lo había convertido en alguien capaz de traicionar a su propia madre de esa manera brutal. Hablé con el padre Miguel cuando él visitaba el pueblo una vez al mes para dar misa. Le conté toda la historia y le pregunté cómo era posible que un hijo hiciera algo así a su madre. Él me dijo con tristeza que a veces los hijos se pierden en el camino, que el dolor y la confusión de crecer entre dos culturas puede hacer que rechacen todo lo que representa sus orígenes, incluyendo a sus propios padres. Me dijo que tenía que perdonar a Mateo no por él, sino por mi propia paz interior. Pero yo le respondí que no sabía si era capaz de perdonar algo así. Los años pasaron lentamente en el pueblo. Mi madre se puso más enferma y yo me convertí en su cuidadora a tiempo completo. La diabetes que había tenido controlada por años empeoró y eventualmente perdió la vista casi completamente. Yo la bañaba, le daba de comer, le leía el periódico en voz alta, aunque ella ya no entendía mucho. Le cantaba las canciones que ella solía cantarme cuando era niña. Mi madre murió cuando yo tenía 55 años. Una mañana simplemente no se despertó. Había muerto en paz durante el sueño. Organicé su funeral con la ayuda de mis hermanos, que aparecieron brevemente para el velorio y luego desaparecieron de nuevo a sus vidas. Enterramos a mi madre junto a mi padre en el pequeño cementerio del pueblo y yo me quedé completamente sola en el mundo. Después de la muerte de mi madre, caí en una depresión profunda. Pasaba los días sentada en la casa mirando las paredes, sin energía para hacer nada, sin voluntad para seguir viviendo. Me preguntaba cuál era el sentido de seguir adelante si había perdido todo. Mi hijo, mi vida en Estados Unidos, mi madre, mi dignidad, mi esperanza. Fue el padre Miguel quien finalmente me sacó de ese estado. Vino a visitarme y me encontró en un estado deplorable. La casa sucia, yo sin bañarme en días, sin comer apropiadamente. Me dijo que entendía mi dolor, pero que no podía dejarme morir así, que tenía que encontrar una razón para seguir viviendo, aunque esa razón no fuera clara en ese momento. Me sugirió que me involucrara más con la iglesia, que ayudara con los programas comunitarios que organizaban. Empecé a trabajar como voluntaria en un comedor comunitario que la iglesia operaba para familias pobres del pueblo. Preparábamos comida todos los días para 50 o 60 personas que no tenían recursos. Muchas de ellas eran madres solteras con niños pequeños que me recordaban a mí misma 20 años antes. Ver a esas mujeres luchando por sacar adelante a sus hijos me dio una nueva perspectiva. Me hizo sentir menos sola en mi dolor. Conocí a una mujer llamada Sofía Ramírez, de 32 años, que venía al comedor con sus 3 hijos pequeños. Ella había sido deportada de Estados Unidos hacía un año y estaba pasando por un proceso similar al mío. Sus hijos habían quedado en Estados Unidos con su hermana
porque no había podido traerlos con ella cuando la deportaron. Hablábamos durante horas sobre nuestras experiencias, sobre el dolor de estar separadas de nuestros hijos, sobre la culpa y la vergüenza y la impotencia que sentíamos. Sofía me dijo que había encontrado consuelo en un grupo de apoyo para padres deportados que se reunía una vez a la semana en la iglesia de un pueblo vecino. Me invitó a ir con ella, y aunque al principio me resistí porque no quería hablar de mi dolor con extraños, eventualmente acepté. La primera reunión fue brutalmente difícil. Escuchar las historias de otros padres que habían sido separados de sus hijos me hizo llorar durante toda la sesión. Pero también me hizo sentir menos sola. Me hizo darme cuenta de que había miles de personas pasando por situaciones similares o peores. Madres que habían sido deportadas dejando bebés en Estados Unidos. Padres que no habían visto a sus hijos en 10 años. Familias completamente destruidas por las leyes de inmigración. Mi historia, aunque dolorosa, no era única. Era parte de una tragedia más grande que afectaba a millones de personas. Empecé a asistir a ese grupo regularmente y poco a poco fui sanando, aunque la herida nunca cerró completamente. Aprendí técnicas para manejar el dolor y la ansiedad. Aprendí que tenía que soltar el control sobre cosas que no podía cambiar. Aprendí que el perdón era más para mi beneficio que para el de la persona que me había lastimado, aunque todavía no estaba lista para perdonar a Mateo completamente. 3 años después de mi deportación, cuando yo tenía 56 años, recibí un mensaje de Facebook de una cuenta que no reconocía. El mensaje decía simplemente: «Mamá, soy yo, Mateo. Por favor, llámame». Y había un número de teléfono. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. No lo llamé inmediatamente porque necesitaba tiempo para procesar, para preparar mi corazón para lo que podría pasar. Pasé toda la noche sin dormir pensando qué le diría, si le gritaría y le reclamaría por todo el dolor que me había causado, o si simplemente lloraría, si le pediría explicaciones o si le diría que lo amaba sin importar nada. Al día siguiente, en la mañana, finalmente marqué el número con manos temblorosas. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara, y entonces escuché su voz, la voz de mi hijo que no había escuchado en 3 años. «Mamá», dijo, y esa única palabra quebró todas las defensas que había construido. Me eché a llorar sin control, sin poder articular palabra. Mateo también estaba llorando del otro lado de la línea. Me decía perdón una y otra vez. «Perdón, mamá. Perdón, mamá. Lo siento tanto, mamá». No sabía qué hacer. Estaba tan confundido, tan enojado. Cometí el error más grande de mi vida. He vivido con esta culpa todos los días desde entonces. Por favor, perdóname, mamá. Por favor. Le pregunté entre lágrimas por qué lo había hecho, por qué me había traicionado de esa manera, y él me contó toda la historia. Dijo que en ese momento estaba en un lugar muy oscuro mentalmente, que estaba involucrado con drogas más serias de lo que yo sabía, que debía dinero a gente peligrosa, que pensaba que si yo era deportada, él recibiría algún tipo de compensación del gobierno o podría quedarse con el apartamento, que su mente estaba nublada por las drogas y la desesperación. Me dijo que la noche después de que yo fui arrestada, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho, que cuando vio el apartamento vacío sin mí, se derrumbó completamente, que intentó llamar a ICE para retractarse de la denuncia, pero le dijeron que era demasiado tarde, que el proceso ya estaba en marcha, que pasó semanas sin poder dormir pensando en lo que me había hecho. Mateo me contó que después de mi deportación tocó fondo, que siguió usando drogas cada vez más hasta que terminó en el hospital por una sobredosis, que en el hospital un trabajador social lo conectó con un programa de rehabilitación, que pasó 8 meses en ese programa limpiándose y trabajando en su salud mental, que ahí con la ayuda de terapeutas y consejeros, finalmente pudo enfrentar lo que había hecho y el daño irreparable que había causado. Me dijo que llevaba 1 año sobrio, que había conseguido un trabajo estable en una compañía de construcción, que estaba tomando clases nocturnas en un community college tratando de terminar su educación, que estaba intentando reconstruir su vida, pero que no podía hacerlo completamente sin pedirme perdón, sin intentar de alguna manera reparar lo irreparable. Escuché todo esto con el corazón dividido entre el amor de madre que nunca muere y el dolor profundo de la traición. Parte de mí quería decirle que lo perdonaba inmediatamente, que lo único que importaba era que estuviera bien
y que hubiera encontrado su camino, pero otra parte de mí, la parte que había sufrido durante 3 años, que había sido arrancada de su vida y deportada a un país que ya no sentía como suyo, necesitaba más que palabras. Le dije que apreciaba su llamada y su disculpa, pero que necesitaba tiempo para procesar todo esto, que 3 años de dolor no se borraban con una conversación, que aunque lo amaba y siempre lo amaría porque era mi hijo, no estaba segura de poder perdonarlo completamente todavía. Él me dijo que entendía, que esperaría todo el tiempo que yo necesitara, que no volvería a desaparecer de mi vida, que me llamaría regularmente si yo le permitía. Empezamos a hablar por teléfono una vez a la semana, conversaciones difíciles donde poco a poco fuimos reconstruyendo algo parecido a una relación. Él me contaba sobre su vida, su trabajo, sus clases, su proceso de recuperación. Yo le contaba sobre mi vida en el pueblo, sobre el trabajo voluntario en el comedor comunitario, sobre las puestas de sol que veía desde el patio de la casa que me recordaban a las puestas de sol que veíamos juntos cuando él era pequeño. Mateo empezó a mandarme dinero mensualmente, no mucho porque tampoco ganaba mucho, pero $200 o $300 al mes, que para mí en México era una cantidad significativa. Yo al principio no quería aceptar su dinero porque sentía que no podía comprar mi perdón, pero él insistió diciendo que no era para comprar nada, sino porque era su responsabilidad cuidar de mí como yo había cuidado de él toda su vida. Con ese dinero pude dejar el trabajo de limpieza en la escuela y dedicarme completamente al trabajo voluntario en el comedor comunitario. Pude arreglar algunas cosas de la casa que estaban deterioradas. Pude vivir con un poco más de dignidad. Fue extraño aceptar ayuda de la persona que me había destruido la vida, pero también era una forma de justicia poética que ahora él me ayudara a sobrevivir en el país al que me había forzado a regresar. Pasaron 6 meses de estas conversaciones semanales antes de que Mateo me hiciera una pregunta que me dejó sin palabras. «Mamá», me dijo, «quiero ir a visitarte, quiero verte en persona, quiero abrazarte y pedirte perdón cara a cara. He estado ahorrando dinero para el viaje. Por favor, dime que puedo ir». La idea de ver a mi hijo después de tantos años me llenaba de emociones contradictorias, ansiedad y emoción y miedo todo mezclado. Le dije que sí podía venir, pero que no esperara que todo fuera a ser perfecto, que todavía tenía mucho dolor y resentimiento que procesar. Él me aseguró que lo entendía, que solo quería la oportunidad de verme y hablar conmigo en persona. Mateo llegó al pueblo un día soleado de abril. Yo lo esperaba en la terminal de autobuses, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Cuando lo vi bajarse del autobús, apenas lo reconocí. Ya no era el adolescente delgado y rebelde que había conocido, era un hombre de 21 años con el cuerpo más lleno por el trabajo físico, con barba, con una expresión en los ojos que hablaba de madurez y dolor y arrepentimiento. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad antes de que él diera el primer paso hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, dijo mamá con voz quebrada, y se dejó caer de rodillas frente a mí ahí mismo en la terminal de autobuses con gente mirando, agarró mis manos y empezó a llorar descontroladamente, pidiendo perdón una y otra vez. Yo también estaba llorando. Toda la rabia y el dolor y el amor que había estado conteniendo durante años salió en ese momento. Lo levanté y lo abracé, y sentí su cuerpo temblando contra el mío, mi niño que había cargado cruzando el desierto, mi niño al que había dedicado mi vida, mi niño que me había traicionado y que ahora lloraba arrepentido en mis brazos. Durante los 5 días que Mateo pasó en el pueblo, hablamos más de lo que habíamos hablado en todos los años previos. Conversaciones largas y difíciles, donde él me explicaba todo lo que había pasado por su mente durante esos años turbulentos, el resentimiento que había sentido por ser pobre cuando sus amigos tenían más, la confusión de sentirse americano, pero tener una madre que él percibía como demasiado mexicana, la presión de encajar en 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Me explicó que había culpado a mi estatus migratorio de todas nuestras dificultades económicas, que en su mente adolescente y distorsionada por las drogas había pensado que si yo ya no estaba, él podría empezar de nuevo sin esa carga. No fue hasta que yo ya no estuve que se dio cuenta de que yo nunca había sido una carga, sino el pilar que sostenía todo, que sin mí su vida se había derrumbado completamente. Le conté también mi perspectiva, el dolor de ver a mi hijo avergonzarse de mí, la impotencia de no poder darle todo lo que quería,
la devastación de su traición. Le dije cosas que había guardado durante años. Le dije que su rechazo me había dolido más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado en mi vida, incluyendo el rechazo de su padre, incluyendo el cruce del desierto, incluyendo la deportación misma. Mateo conoció al padre Miguel y asistió a una sesión del grupo de apoyo para padres deportados, donde escuchó historias de otras familias destruidas por las leyes de inmigración, conoció a Sofía y a sus hijos, y eso le dio una perspectiva más amplia del impacto de sus acciones. No solo me había lastimado a mí, sino que había contribuido al sufrimiento sistémico que estas leyes causaban en millones de personas. Una tarde fuimos al cementerio a visitar las tumbas de mis padres. Mateo nunca había conocido a sus abuelos más que a través de mis historias. Le conté sobre la vida que había tenido aquí antes de irme, sobre las dificultades que me habían empujado a cruzar la frontera, sobre el amor que siempre había sentido por mi tierra a pesar de haberla dejado. Él puso flores en las tumbas y pidió perdón a sus abuelos por no haber honrado el sacrificio de su hija. El último día antes de que Mateo se fuera, tuvimos una conversación final, donde él me preguntó directamente si algún día podría perdonarlo completamente. Lo miré a los ojos, que eran tan parecidos a los míos, y le dije con honestidad que no sabía si podría perdonarlo completamente algún día, que el daño había sido muy profundo, pero que estaba dispuesta a intentarlo, que el hecho de que hubiera venido, de que hubiera enfrentado lo que había hecho, de que estuviera tratando de ser mejor persona, significaba algo. Le dije que el perdón no era algo que se daba de una vez y para siempre, sino un proceso continuo, que algunos días sentiría que lo había perdonado completamente, y otros días la rabia volvería, que tendría que aprender a vivir con esa ambivalencia, que tendríamos que construir una nueva relación desde cero, porque la vieja había sido destruida irreparablemente. Mateo me prometió que seguiría trabajando en sí mismo, que seguiría en terapia, que seguiría sobrio, que me llamaría regularmente, que vendría a visitarme cada año si yo se lo permitía. Me dijo que dedicaría el resto de su vida a intentar compensar lo que me había hecho, aunque sabía que nunca podría realmente repararlo, que viviría con esa culpa, pero que no dejaría que esa culpa lo destruyera, sino que la usaría como motivación para ser mejor. Cuando lo llevé de vuelta a la terminal de autobuses, nos abrazamos durante largo tiempo. Sentí que algo en mi corazón que había estado cerrado durante años empezaba a abrirse un poco. No era perdón completo, no era olvidar lo que había pasado, pero era el comienzo de algo, una pequeña semilla de esperanza de que tal vez algún día podríamos tener una relación real de madre e hijo otra vez. Han pasado 6 meses desde esa visita y Mateo ha cumplido su promesa. Me llama 2 veces por semana, me manda fotos de su vida, me cuenta sus logros pequeños, como terminar una clase o recibir un aumento en el trabajo. Está ahorrando dinero para venir a visitarme de nuevo en diciembre. Dice que quiere pasar la Navidad conmigo, porque nunca hemos pasado una Navidad juntos desde que fui deportada. Yo sigo trabajando en el comedor comunitario. He encontrado propósito en ayudar a otras familias que están pasando por dificultades. He encontrado cierta paz en la simplicidad de la vida del pueblo, aunque todavía extraño Los Ángeles, extraño las oportunidades que tenía allá, extraño la sensación de estar construyendo algo, pero he aprendido a aceptar que esa vida se acabó y que tengo que construir una nueva aquí. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si Mateo nunca me hubiera denunciado, si habría logrado conseguir papeles eventualmente a través de alguna reforma migratoria, si habría visto a mi hijo graduarse de la universidad, conseguir un buen trabajo, formar una familia, todas esas cosas que soñaba cuando lo cargaba de niño cruzando el desierto. Pero esos pensamientos solo me traen dolor, así que trato de enfocarme en el presente. El presente es complicado, pero también tiene momentos de belleza inesperada. Ayer, una de las mujeres del comedor comunitario, una joven madre de 3 niños llamada Gabriela López, de 25 años, me dijo que yo era una inspiración para ella, que mi historia, aunque trágica, le demostraba que se puede sobrevivir a las peores traiciones y seguir adelante. Sus palabras me hicieron llorar porque me di cuenta de que mi dolor tenía algún propósito si podía servir para ayudar a otros. He aprendido que el perdón es posible incluso para las traiciones más profundas, pero que no es lineal. Hay días donde siento que he perdonado a Mateo completamente y estoy en paz con lo que pasó,
y hay días donde la rabia vuelve con la misma intensidad que el primer día. Días donde me pregunto, ¿cómo pude haber criado a alguien capaz de hacer algo así? Días donde me cuestiono si realmente soy capaz de perdonarlo alguna vez. Mi terapeuta, una mujer llamada doctora Carmen Flores, de 50 años que trabaja con el grupo de apoyo, me ha ayudado a entender que puedo amar a mi hijo y también estar enojada con él, que esas dos emociones pueden coexistir sin contradicción, que el amor de madre no significa tolerar todo o perdonar todo instantáneamente, que puedo establecer límites y expectativas mientras reconstruimos nuestra relación. He tenido que hacer las paces con el hecho de que nunca volveré a vivir en Estados Unidos, que nunca podré recuperar esos 20 años que construí allá, que moriré probablemente en este pueblo donde nací. La ironía no se me escapa. Pasé 28 años tratando de escapar de este lugar para darle a mi hijo una vida mejor, y termino de vuelta aquí sola mientras él está allá viviendo la vida americana que yo sacrifiqué todo para darle. Pero también he encontrado cosas buenas en esta vida que no esperaba. He reconectado con primas y tías que no había visto en décadas. He formado amistades profundas con las mujeres del comedor comunitario. He redescubierto tradiciones y comidas y músicas que había olvidado durante mis años en Estados Unidos. He aprendido que el hogar no es necesariamente el lugar donde quieres estar, sino el lugar donde aprendes a estar. Mateo me ha preguntado varias veces si quiero que él intente ayudarme a regresar a Estados Unidos legalmente. Ahora que es adulto, podría patrocinarme para una visa familiar, aunque el proceso tomaría años y no hay garantía de éxito. Le he dicho que lo piense cuidadosamente, porque ese proceso requeriría que él probara que puede mantenerme económicamente y sería una gran responsabilidad, pero también porque no estoy segura de querer regresar. La verdad es que Estados Unidos me ha causado tanto dolor como alegría. Sí me dio oportunidades y la posibilidad de darle a mi hijo educación y futuro, pero también me usó como mano de obra barata durante 20 años sin ofrecerme ninguna vía hacia la legalización. Me trató como desechable, me arrancó de la vida que había construido y me deportó sin considerar las consecuencias humanas. Parte de mí siente que no le debo nada a ese país. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recuerda las puestas de sol sobre el océano Pacífico que veía desde el autobús cuando regresaba de limpiar casas en Santa Mónica, la parte que recuerda la emoción de ver a Mateo graduarse de kindergarten con su gorro y toga diminutos, la parte que recuerda sentirse útil y productiva, ganando mi propio dinero y siendo independiente. Esa parte todavía extraña a Estados Unidos con un dolor agudo. Creo que lo que más me duele no es tanto haber perdido mi vida en Estados Unidos, sino la manera en que la perdí. Si hubiera sido arrestada en una redada aleatoria o si hubiera tenido un accidente que revelara mi estatus migratorio, habría sido devastador, pero al menos no habría sido personal. Pero saber que mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado literalmente todo, fue quien me denunció. Eso es un tipo de traición que nunca sana completamente. Mateo me ha dicho que vive con esa culpa todos los días, que hay noches donde no puede dormir pensando en lo que me hizo, que ha considerado confesarlo públicamente en algún foro o medio de comunicación para expiar su culpa, aunque yo le he pedido que no lo haga porque no quiero que esa historia nos defina. Ya hemos sufrido suficiente sin agregar el escrutinio público. Le he dicho que la mejor manera de expiar su culpa no es castigándose a sí mismo, sino viviendo una buena vida, una vida de la cual yo pueda estar orgullosa, terminando su educación, manteniéndose alejado de las drogas, siendo buena persona, contribuyendo positivamente a su comunidad. Esas cosas me darían más satisfacción que cualquier confesión pública o gesto dramático de arrepentimiento. A veces me pregunto qué le diría a la Ana de hace 30 años, esa joven madre de 18 años que estaba a punto de cruzar el desierto con su bebé en brazos buscando una vida mejor. Le diría que lo hiciera de todos modos, a pesar de saber cómo terminaría. Le diría que esos 20 años en Estados Unidos, a pesar de todo el dolor, valieron la pena, porque le dieron a su hijo oportunidades que nunca habría tenido aquí. Le diría que se preparara para el dolor, pero también para la alegría. Le diría que amara a su hijo con todo su corazón, pero que también estableciera límites, que no sacrificara tanto de sí misma que no quedara nada al final. Le diría que aprendiera inglés más rápido, que buscara ayuda cuando las cosas se pusieran difíciles con Mateo adolescente,
que no tuviera miedo de pedir apoyo, le diría tantas cosas, pero sé que probablemente no me habría escuchado, porque cuando eres joven y estás llena de esperanza, crees que el amor es suficiente para superar cualquier obstáculo. Ahora sé que el amor no es suficiente, que se necesita también comunicación y límites y a veces intervención profesional, que criar hijos es el trabajo más difícil del mundo y que es aún más difícil cuando lo haces sola en un país extranjero sin red de apoyo, que todos cometemos errores como padres y que a veces esos errores tienen consecuencias devastadoras que no podíamos prever. Pero también sé que a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor y los años perdidos, sigo amando a mi hijo. Ese amor es algo que no puedo controlar. Está tan arraigado en mi ser como mi propia necesidad de respirar. Puedo estar enojada con él. Puedo sentirme traicionada. Puedo cuestionar si alguna vez podré perdonarlo completamente, pero no puedo dejar de amarlo. Y creo que ese amor es lo que eventualmente me permitirá perdonar. No hoy, no mañana, tal vez no completamente nunca, pero poco a poco, paso a paso, conversación a conversación, visita a visita. Iremos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que teníamos antes. No será la misma relación de madre e hijo que habíamos tenido cuando él era pequeño. Esa inocencia se perdió para siempre, pero será algo real y honesto construido sobre el reconocimiento del daño causado y el deseo genuino de sanar. Hoy es un día tranquilo en el pueblo. Estoy sentada en el patio de la casa mirando las montañas que rodean este lugar, las mismas montañas que veía de niña. Hay algo reconfortante en saber que aunque todo en mi vida ha cambiado dramáticamente, estas montañas siguen siendo las mismas, inmutables, testigos silenciosos de generaciones de dolor y alegría y vida. En unas horas, tengo que ir al comedor comunitario a ayudar a preparar la comida del día. Hay una nueva familia que llegó al pueblo esta semana, deportados de Carolina del Norte, una pareja con 2 niños pequeños que están perdidos y asustados, sin saber cómo van a sobrevivir aquí. Voy a hablar con ellos, voy a compartir mi historia, voy a decirles que aunque parece imposible ahora, se puede sobrevivir a esto, se puede encontrar una forma de seguir adelante. Mi teléfono suena, y es Mateo. Me llama para su llamada semanal. Aunque no es el día habitual, contesto, y su voz suena emocionada. «Mamá», dice, «tengo buenas noticias. Me aceptaron en un programa de la universidad para terminar mi carrera. Me van a dar ayuda financiera. Voy a estudiar trabajo social, porque quiero ayudar a jóvenes que están pasando por lo que yo pasé. Quiero hacer algo bueno con mi vida». Siento que mi corazón se hincha de orgullo mezclado con esa tristeza persistente de no poder estar ahí para celebrar con él en persona. Le digo que estoy muy orgullosa, que siempre supe que era inteligente y capaz cuando dejara las drogas, que sé que va a ser un excelente trabajador social porque entiende el dolor desde adentro. Él me agradece y dice que nada de esto habría sido posible sin el perdón que le he dado. Le corrijo gentilmente. «No te he perdonado completamente todavía», le digo, «pero estoy en el proceso de hacerlo, y el hecho de que estés haciendo estos cambios positivos en tu vida me ayuda a seguir adelante en ese proceso». Hay un silencio del otro lado de la línea, y luego él dice con voz quebrada, «Te amo, mamá». Y yo respondo, «Yo también te amo, hijo, siempre te he amado». Colgamos después de hablar un rato más sobre detalles de su programa y sobre mi día. Me quedo sentada con el teléfono en la mano, pensando en todo lo que hemos pasado para llegar a este punto. Las montañas frente a mí siguen inmutables bajo el sol de la tarde, y siento que algo en mi pecho que había estado apretado durante años se afloja un poco. No sé si algún día perdonaré completamente a Mateo. No sé si alguna vez podré pensar en lo que me hizo sin sentir un dolor agudo en el pecho. No sé si volveré a Estados Unidos o si pasaré el resto de mis días en este pueblo. Hay tantas cosas que no sé, pero sí sé esto. Soy una sobreviviente. He sobrevivido a la pobreza y al rechazo y al desierto y a la traición. Y seguiré sobreviviendo porque eso es lo que las madres hacemos. Sobrevivimos por nuestros hijos incluso, cuando nuestros hijos son los que nos causan el mayor dolor. Y tal vez eso es suficiente por ahora. Tal vez no necesito tener todas las respuestas, o haber perdonado completamente, o haber sanado totalmente. Tal vez es suficiente seguir adelante un día a la vez, seguir amando a pesar del dolor,
Seguir esperando que algún día las heridas se conviertan en cicatrices que duelen menos. Seguir creyendo que incluso las traiciones más profundas pueden eventualmente transformarse en algo que nos hace más fuertes, aunque nos dejen marcados para siempre. Esta es mi historia, la historia de una madre traicionada por su hijo y de un hijo que está tratando de redimirse. Es una historia sin final feliz tradicional, porque la vida real no funciona así, pero es una historia de supervivencia y de amor complicado y de la posibilidad de sanación, aunque sea imperfecta e incompleta. Es mi historia, y la comparto no para buscar lástima, sino para que otros que están pasando por traiciones similares sepan que no están solos, que se puede sobrevivir incluso a esto. Y si mi hijo está leyendo esto, quiero que sepa que todavía estoy trabajando en perdonarlo, que algunos días lo logro y otros no, que probablemente esto sea un proceso que durará el resto de mi vida, pero que nunca he dejado de amarlo ni por un segundo, que ese niño que cargué cruzando el desierto todavía vive en algún lugar dentro del hombre que me traicionó y que sigo teniendo esperanza de que algún día ese niño regrese completamente.